En el siguiente vídeo vamos a presentar los dos principales tipos de estudios observacionales, los cuales se utilizan fundamentalmente con fines epidemiológicos. Por una parte, los estudios de caso control y por otra parte, los estudios de cohortes. En el primer caso, los estudios de caso control, trabajamos a partir de una población o una muestra obtenida de ella y vamos a seleccionar los individuos por su nivel de presentación de enfermedad, es decir, por su estado de salud. Por lo tanto, tendremos un grupo de pacientes enfermos o casos y un grupo de pacientes sanos o controles. Normalmente la proporción de casos y controles la establece el propio investigador y se recomienda que esa proporción no vaya más allá de una relación 1:3, es decir, un caso por cada 3 controles como máximo o 3 casos por cada control como máximo. Una vez que hemos seleccionado los participantes por su estado de salud o enfermedad, investigaremos en su pasado para averiguar si en este estuvieron expuestos al factor de riesgo que estábamos estudiando. Por lo tanto, tendremos pacientes enfermos seleccionados y algunos de estos habrán estado expuestos al factor de estudio en el pasado y otros no. Por ejemplo, fumar. Y lo mismo ocurrirá con los pacientes sanos, de forma que tendremos la tabla de contingencia de 2×2 que se suele utilizar para hacer la estimación de riesgo. Resumiendo, seleccionamos los participantes por su estado de enfermedad y luego investigamos en su pasado para ver si estuvieron expuestos al factor de interés, por ejemplo, si eran fumadores o tenían cualquier otro tipo de práctica de riesgo. Este tipo de estudios presenta como ventaja que permite estudiar enfermedades raras, al poder conseguir todos los enfermos que hay en la población. Son bastante baratos y eficientes y permiten explorar factores de riesgo. Son estudios de rápida ejecución y el problema fundamental que se presenta con este tipo de estudios es que la relación causal no suele estar clara y presentan múltiples sesgos. También, en ciertas ocasiones, es difícil hacer controles pareados para mejorar la sensibilidad del estudio. Y lo más importante es que en este tipo de estudios la prevalencia no es calculable, porque nosotros decidimos la proporción de pacientes enfermos respecto de los sanos. Por otra parte, tenemos los estudios de cohortes. Los estudios de cohortes parten de una población sana, es decir, inicialmente descartamos la población enferma como muestra para nuestro estudio. Por lo tanto, iniciamos solamente con una población sana y lo que hacemos es un seguimiento a lo largo del tiempo. De forma que tendremos dos cohortes en función de que haya exposición al factor o no haya exposición al factor de riesgo. Así, tendremos un grupo de participantes sanos que estarán expuestos al factor al inicio del estudio y una cohorte que no estará expuesta y que utilizaremos como grupo control sano. Estos últimos no están expuestos al factor y después de que pase un determinado tiempo, lo que haremos será observar si los pacientes sanos enferman o no enferman o cuántos casos nuevos de enfermedad se producen y por lo tanto veremos cuántos del grupo expuesto son nuevos casos de enfermedad y cuántos permanecen sanos. Y exactamente lo mismo en el grupo no expuesto, de forma de que nuevamente tendremos la tabla de contingencia de 2×2 que solemos utilizar para hacer los cálculos. Y en esta debemos de tener en cuenta que partimos de una población sana, de una cohorte que está expuesta y de una cohorte que no está expuesta. Lo que hacemos es esperar a que transcurra un determinado de tiempo para ver cuántos participantes sanos enferman y cuántos siguen estando sanos. Como ventaja de este tipo de estudio, se nos va a permitir calcular las incidencias, además de estudiar varias enfermedades y factores simultáneamente. En este tipo de estudios puede existir una relación causal un poco más estrecha. También se reducen notablemente los sesgos. Por contra, los estudios de cohorte suelen perder bastantes participantes debido a su duración en el tiempo. Es posible calcular la prevalencia a partir de los datos iniciales, es decir, al inicio del estudio, cuando estamos seleccionando los participantes sanos para que formen parte del mismo,
Y normalmente los estudios de cohorte suponen un alto coste económico y una duración prolongada en el tiempo, como hemos dicho. Cuando trabajamos con enfermedades raras, los estudios de cohorte son poco concluyentes, a no ser que trabajemos con un tamaño de muestra muy grande. Comparando los tres tipos de estudios que hemos comentado hasta ahora, de tipo observacional, vemos que por un lado tenemos los estudios transversales que se comentaron en el vídeo anterior, donde seleccionamos los participantes al azar y comprobamos su estado de salud y su exposición al factor. En otro tipo de estudios seleccionamos participantes según su estado de salud o enfermedad, seleccionamos un número de participantes enfermos y sanos en un momento determinado e investigamos en el pasado si han estado expuestos o no al factor. En este caso se trata, por tanto, de los estudios de caso control. Y el tercer tipo de estudio que hemos visto son participantes seleccionados sanos al inicio del estudio y comprobamos su nivel de exposición al factor hacia el futuro para ver si desarrollan o no la enfermedad o si siguen estando sanos. En este caso estaremos hablando de los estudios de cohorte.